En la saga de Star Wars hay muchos sables que se han hecho famosos, el de Anakin, Darth Maul, Obi-Wan, el Conde Dooku, todos ellos con sus historias y las características que los han distinguido del resto. Sin embargo, hay un solo sable que se diferencia muchísimo de los demás, tanto por su aspecto, su funcionamiento y todo el lore que hay detrás, que une dos culturas enfrentadas a lo largo de los siglos. Estamos hablando del sable oscuro de Tarre Vizsla, el primer mandaloriano que se convirtió en Jedi. Así que en el vídeo de hoy hablaremos de toda la historia del sable oscuro, cuáles fueron sus dueños, qué es lo que le hace ser tan especial y, como no, os lo enseñaré en persona y os explicaré cómo podéis conseguirlo. Para empezar, el sable oscuro fue creado más de 1000 años antes del episodio 4 por Tarre Vizsla. Este personaje es muy importante porque fue el primer mandaloriano que se unió a la Orden Jedi y eso sirvió para calmar un poco las cosas entre ambos bandos, básicamente porque llevaban mucho tiempo en guerra. Eventualmente, y como le sucede a todo el mundo, Tarre acabó muriendo y su sable se guardó en el templo Jedi de Coruscant como una reliquia y un símbolo de la unión entre mandalorianos y Jedi. Sin embargo, el arma fue robada por miembros de la Casa Vizsla cuando cayó la antigua república y el sable oscuro se transmitió de generación en generación y se usó para asesinar a varios Jedi. Esa conexión llegó hasta el último miembro de la Casa Vizsla que lo empuñó, Pre Vizsla. Él fue el gobernante de la Luna Concordia, en Mandalor, y líder de un grupo terrorista llamado la Guardia de la Muerte. Guardia letal. Centinela, vigías de la muerte, Que buscaba derrocar a la duquesa Satine y su gobierno pacifista. Para lograrlo, Pre Vizsla se alió con Maul, pero le salió el tiro por la culata. Maul le desafió a un duelo según las costumbres mandalorianas. Será duelo a muerte con cuchillos. Y Pre Vizsla perdió, siendo ejecutado por su propia arma. Así, Maul reclamó el trono de Mandalor empuñando el sable oscuro, como símbolo de su legitimidad, pero varios mandalorianos, liderados por Bo-Katan, que fue la lugarteniente del fallecido Pre Vizsla, se negaron a obedecerle porque un extranjero no podía gobernar el planeta. Este hecho desató una sangrienta guerra civil en Mandalor. Pero Maul sufrió un contratiempo, y es que viendo que su antiguo aprendiz había acumulado demasiado poder, Darth Sidious se presentó en Mandalor y se enfrentó a él y a Savage Opress. Tras un duelo que se saldó con la muerte de su hermano, Maul también fue derrotado, pero Sidious decidió perdonarle la vida y encerrarlo en la prisión Spire. El sable oscuro quedó tirado en el suelo en el lugar del duelo y fue recogido por mandalorianos fieles a Darth Maul, entre ellos el primer ministro Almec. Ellos se infiltraron en la prisión y lo liberaron, dándole de nuevo el sable oscuro, con el que Maul luchó contra Grievous para poder escapar, lo que finalmente logró. Entonces el Zabrak decidió emprender una cruzada personal de venganza contra Sidious, así que capturó al Conde Dooku y se alió temporalmente con él para luchar contra Obi-Wan, Mace Windu y Aayla Secura, y en el proceso asesinaron a la maestra Jedi Tipli. Maul usó por última vez el sable oscuro durante la segunda batalla de Dathomir. Él y la madre Talzin, que había poseído el cuerpo de Dooku, se enfrentaron contra Grievous y Sidious en un duelo épico de 2 contra 2. Sin embargo, Maul tuvo que huir cuando Dooku recuperó el control de su cuerpo y la madre Talzin murió definitivamente a manos de Grievous cuando cubría la retirada del Zabrak. Después de esperar un tiempo, Maul guardó el sable oscuro en una cueva de Dathomir y ahí fue donde lo encontraron Ezra Bridger y Sabine Wren de casualidad. Sin embargo, y a diferencia de quienes lo empuñaron anteriormente, Sabine se llevó el arma sin pelear, lo que desataría graves consecuencias en el futuro. Con el sable oscuro en sus manos y la responsabilidad de liberar a su pueblo de la tiranía del Imperio, Sabine fue entrenada por el Jedi Kanan Jarrus para poder empuñar el sable oscuro y manejarlo con soltura. Una vez que llegó a dominarlo, la rebelde se lo llevó a Mandalor como símbolo para que se rebelaran contra el Imperio. Tras haber estado años alejada de su familia, Sabine se presentó con el sable oscuro animándoles a tomar las armas. Pero antes tuvo que batirse en duelo contra Gar Saxon, el títere del Imperio en Mandalor y antiguo lugarteniente de Darth Maul. El enfrentamiento se saldó con la muerte de Saxon y con la promesa de su familia de apoyarla. Así, Sabine se quedó en Mandalor para animar a su pueblo a rebelarse. Más tarde, ella conoció a Bo-Katan y ambas destruyeron una superarma que aniquilaba a los mandalorianos. Sabiendo que aún le quedaba mucho por aprender y que la hermana de la fallecida duquesa era más sabia que ella, Sabine le ofreció el sable oscuro a Bo-Katan. Entonces, ella lo aceptó y empezó su guerra contra el Imperio. Sin embargo, Mandalor acabó sucumbiendo en la llamada Noche de las Mil Lágrimas, cuando el Imperio masacró a todos los mandalorianos y solo muy pocos lograron sobrevivir. Entonces, para evitar un mal mayor, Bo-Katan aceptó darle el sable a Gideon con la condición de que el Imperio tuviera clemencia con Mandalor y detuviera los ataques. El Moff se quedó el arma, sí, pero incumplió su promesa, y entonces el pueblo mandaloriano fue prácticamente
prácticamente exterminado. Con el tiempo, Gideon perdió el derecho a empuñar el sable peleando contra el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, que se lo volvió a ofrecer a Bo-Katan, pero esta vez ella se negó a aceptarlo. El cazarrecompensas entonces lo usó como parte de su arsenal y a su vez tuvo que defender el derecho a empuñarlo peleando contra Paz Vizsla, el último descendiente de la casa Vizsla. Din Djarin ganó y entonces la armera le enseñó a utilizarlo. Más tarde se llevó el sable con él cuando fue a bañarse a Mandalor para redimirse por haberse quitado el casco, pero fue capturado por un cyborg. Bo-Katan, una vez más, acudió al rescate y empuñando el arma logró vencer al captor de su amigo. Aún así, se lo devolvió y más tarde se enfrentó a Axe Wows para dirigir al grupo de mandalorianos que se habían reunido para recuperar su planeta. Tras la pelea, que ganó Bo-Katan, él le dijo que sin el sable ningún mandaloriano aceptaría su liderazgo, pero entonces Din Djarin se lo volvió a ofrecer, diciendo que ella le había salvado la vida peleando contra el cyborg y que le pertenecía por derecho propio. Así que, por segunda vez, Bo-Katan aceptó el sable y lo empuñó para recuperar Mandalor. Sin embargo, no le duró mucho, porque en el enfrentamiento final que tuvo contra Gideon, este, usando una armadura de Beskar, pulverizó la empuñadura, dejándolo totalmente inutilizado. Y así, la existencia del sable oscuro, después de una historia de más de 1000 años, llegó a su fin. Bien, después de revisar la historia del sable, pasemos ahora a explicar sus características y qué es lo que le hace ser tan especial. Para empezar, la empuñadura está hecha de Beskar puro muy antiguo, con una guarda que recuerda a una katana. El emisor de la hoja, es decir, la parte por la que surge la hoja desde la empuñadura, es fino y rectangular, a diferencia de los sables de luz estándar, que lo tenían más ancho y de forma cilíndrica. Esto hacía que la hoja fuera delgada y más parecida a una espada tradicional en vez de a un sable de luz estándar. Además, la longitud de la misma era bastante menor en comparación con el resto de sables de luz y emitía un sonido característico cuando se usaba. La composición del filo era la misma, por lo que podía detener disparos de blaster y otros sables de luz. En cuanto al cristal que alimentaba la hoja, era uno muy especial que no solo generaba un filo de color negro, sino que se conectaba al subconsciente de quien lo empuñara. Cuanta mayor determinación y compromiso con el arma tuviera el dueño y con lo que significaba, mejor se podía manejar. Si el portador tenía un conflicto que desequilibraba su mente, la hoja pesaría de forma excesiva, impidiéndole usarla con facilidad. Es cierto que el sable oscuro originalmente sirvió como símbolo de la casa Vizsla, pero más tarde se relacionó con el liderazgo de todo Mandalor, y el gobernador del planeta debía poseerlo después de ganar su derecho a empuñarlo mediante un combate justo. Sin embargo, esto es bastante complejo, ya que las normas que regían el derecho a empuñar el arma se contradicen entre ellas dependiendo del material que revisemos. Pero bueno, en general, para que alguien pueda empuñar el sable oscuro de forma legítima, tiene que cumplir estos 3 requisitos. Primero, debe ganarlo en un duelo a muerte. Segundo, debe pelear expresamente por la posesión del arma, no como si eso fuera algo secundario. Y tercero, debe ser consciente de lo que conlleva el poseer el sable oscuro y las responsabilidades que de ello se derivan. Los mandalorianos, de hecho, creían que si alguien obtenía el sable sin respetar esas normas, una maldición caería sobre su pueblo. Y la verdad es que eso se cumplió, cuando Bo-Katan lo aceptó la primera vez de manos de Sabine Wren y después cayó sobre ellos la noche de las 1000 lágrimas, con lo que el pueblo mandaloriano fue masacrado. Aún así, esas normas parecen no tenerse muy en cuenta, ya que vemos que hay varias inconsistencias cuando lo obtuvieron Sabine, Din Djarin y las 2 veces de Bo-Katan, porque en esos 3 casos, 4 si contamos las 2 de la hermana de Satine, se incumplió alguna de estas directrices. Bien, pues una vez entendida la historia del arma, pasemos al punto central de este vídeo, el unboxing del sable de luz. Antes de nada debo dar las gracias a N-Sabers por enviármelo, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Y además me han dicho que si os gustaría tener este sable de luz o cualquier otro, tenéis un 15% de descuento en su página web usando el código GUARDIATEMPLO. Así que te invito a entrar en su web porque tienen muchísimos sables entre los que encontrarás tu favorito sin ninguna duda, y además con un 15% de descuento. Así que no te preocupes, te dejaré el link a la página en la descripción y en el comentario fijado, con el código para ese 15% de descuento para que puedas comprar tu primer sable de luz. Bien, dicho todo esto, empecemos con el unboxing. Bien, como es habitual, los de N-Sabers tienen un cuidado espectacular en lo que es la distribución en las cajas. Por ejemplo, traen unos guantes para poder usar el sable sin mancharlo, pero en este caso yo no lo uso, y un manual de instrucciones que está en inglés para saber cómo funciona.
Aquí, en esta caja que pone Display, es donde están todos los artefactos para poder exhibirlo en tu habitación. Tiene un soporte de madera con otras partes para poder sujetar el sable. Lo que pasa es que yo no lo uso porque siempre tengo miedo de que se me caiga. Pero bueno, que si quieres tenerlos exhibidos, incluso colgarlos de la pared, pues con estas herramientas lo puedes hacer sin ningún problema. Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí mientras que tampoco hace falta. Y aquí está lo importante, el toolkit, que viene una serie de elementos para poder montar el sable y sobre todo cargarlo. Esta es una placa metálica que se pone para montar el sable. Y aquí está la magia. Y se me cayeron varios tornillos, pero porque ya lo había abierto antes. Pero bueno, aquí tenéis el cargador, que es la mar de simple porque es para poder recargar la batería a cualquier enchufe sin ningún tipo de problema, y el resto de las arandelas para poder montarlo, que lo veremos más tarde. Y aquí está el sable oscuro, la joya de la corona. Pesa más de lo que parece, la verdad es que es bastante pesado, tiene un tacto muy agradable, bastante metálico, pero tiene como bastante sentido, es muy fiel a la realidad. Y aquí está el emisor que os decía antes, que es vertical en vez de redondo como el resto de sables, y por eso es por lo que luego la hoja que os enseñaré es más delgada y con ese aspecto de espada, pero digamos que la fidelidad es espectacular. Y por aquí, la parte de aquí atrás, lo vamos a dejar aquí un momentito, digamos que se desatornilla tranquilamente sin ningún tipo de problema, y es pues para sacar la parte que hay dentro, que sirve para poder cargar el sable y poder tener todas las funciones de luz y de sonido. O sea, simplemente desatornillas, estiras de esta parte de aquí y ya lo tienes. A ver, aquí no hay que tocar nada, simplemente pues es lo que le da el sonido y el color al sable de luz, se conecta por aquí. Y por el otro extremo pues lo pones en un enchufe y tranquilamente, en ese aspecto no hay ningún problema. Lo vamos a poner otra vez de vuelta y lo atornillamos para que no se pueda salir. En uno de esos giros con el sable pues tienes siempre ese peligro. Y ya está, ahí una vez lo tienes atornillado no hay problema. Pero digamos que el sable es espectacular, no me canso de mirarlo, tiene todo tal cual, con la guarda incluso que hablábamos antes, que parece el mango de una katana. Y esto es lo que de verdad interesa, que es la hoja del sable, que vais a ver que es tal cual en la serie. Obviamente, como dije antes, no es redondo, es más delgado, por lo que había comentado del emisor, pero mirad qué pasada. O sea, es tal cual la serie, es bastante larga, aunque dentro del lore tendría que ser más corta incluso, pero bueno, ya sabéis que hay variación entre los materiales. Y algo interesante es que esto no va así. Digamos que uno puede pensar que con la guarda del sable el filo se coloca así, pero no. La verdad es que yo también tenía mis dudas, lo tuve que consultar y mirar imágenes. Va al revés, digamos que tiene que... Eso que está como más saliendo es hacia el lado contrario de la guarda, porque no se empuña así. No, se empuña de esta forma de aquí. Los mandalorianos ya sabéis, y sus cosas tan extrañas. Digamos que el sable se usa así. Pero para que veáis el detalle de la hoja, las pequeñas resquebrajaduras que tiene, como cuando lo encendía Darth Maul o cualquier otro usuario que crepitaba un poco el filo, pues lo han plasmado bastante bien. Y luego eso cuando se ilumina pues es una locura. Veis el sable que tiene un estilo así como muy de katana, muy de hoja japonesa. Y os recuerdo que funciona, o sea que se coloca así, de este modo. Y eso sí que es un contra que le he visto un poco a este sable oscuro de N-Sabers, que a diferencia del de Anakin tienes que atornillarlo por dos lados en vez de uno. Y los tornillos, valga la redundancia, son un poquito, por no decir bastante más pequeños. Entonces es un poco más complicado fijarlo, pero digamos que queda un poquito más firme. Tienes que atornillarlo por los dos lados y tienes que tener un poco de puntería porque de verdad que las arandelas son pequeñitas. Entonces aquí estoy intentando colocarlo lo mejor que puedo. Pero bueno, que tampoco no es ciencia nuclear. Esto es simplemente pones el tornillo, lo atornillas por un lado, luego le das la vuelta y empiezas a darle por el otro lado. Y ya está, lo aprietas. Tampoco me gusta apretarlo mucho por si acaso, pero así ya queda firme. Y os recuerdo que se coge así,
en el sentido español de la palabra, no latinoamericano, que ya os veo, y se maneja así, en este sentido, ¿veis? No así, que es lo que parecería. Pero ahí no, así no, eso, ahí en este lado de aquí, para que se pueda ver. Pero eso es raro porque entonces, ¿para qué tiene esa guarda? Es algo que todavía no he encontrado en ningún lado. Supongo, yo pensaba que era eso, que al ser de Beskar, como tiene esa protección, pues puede parar los sables. Pero mirad, que es espectacular, es muy bonito. Y ahora viene lo de los botones para cambiar la hoja. En este caso, si mantienes pulsado una vez, lo muteas o cambias el volumen. Si lo haces 2 veces, cambias el tipo de encendido. Y si lo cambias 3, cambias el sonido que hace, no lo he entendido muy bien. Y luego, ya si lo tienes encendido, mantienes pulsado una vez y te cambia también el color. Luego ya si mantienes 2, quita y pone, digamos, un efecto de luz. Y si mantienes 3, quita el sonido de lo que viene siendo una colisión de sables. Así se ve el sable de luz, el sable oscuro. El sonido es espectacular, es una barbaridad. Además tiene, como digo, distintos modos de encendido. Y en este caso tenía una duda porque cuando lo giras, ahí no se ve, pero ahí a veces se apaga y se enciende. No sé si es porque toqué algo del sable sin querer, pero digamos que a ratos se encendía y se apagaba, como dando ese efecto de inestabilidad que tanto nos fascina del sable de luz. Y obviamente los sonidos que tiene. Y este modo que es cuando cruzas sables y suena eso a las hojas cuando colisionan. Es espectacular. Y mantienes pulsado, va cambiando solo el color, seleccionas el que quieres. Por ejemplo, ahora va a salir el color rojo, que queda de locos. Pulsas otra vez y se queda. Y bueno, ya si agitas, se apaga. Pero para que veáis, un Sith con el sable oscuro es una locura. Queda súper, súper bonito. Me gusta muchísimo. Y además en azul también. Luego cambiando obviamente el color. Y en amarillo, como no, de guardia del templo. Yo siempre barro para casa. Y es espectacular. ¿Veis? Ese tembleteo de color creo que es porque toqué algo. Pero digamos que lo puedes quitar y poner. Y lo que decía antes, distintos modos para encenderse. Y obviamente manteniendo el color que habías seleccionado. Más los efectos de sonido. Cuando tocas algo. Es una locura, la verdad. Y tiene el modo este de fiesta en el templo, que también tenía el de Anakin. Que es curioso, no es el que usaría yo, pero me ha hecho gracia también enseñarlo. Por si a alguno le parece bonito. Y luego también otros modos de encenderse, que veis que la cámara tiembla, pero es por el efecto que hace la hoja. Y otro efecto más de encender el sable. O sea, hay como 11 o 12 modos de encenderse y de apagarse, y es realmente espectacular. Y bueno, eso ha sido todo por el unboxing de hoy. Muchísimas gracias de corazón a Ensabers por mandarme el sable oscuro y por confiar en mí para hacerle una reseña a uno de sus mejores productos. Tanto el sable de Anakin como este son realmente espectaculares y los voy a guardar con muchísimo cariño. Y también, obviamente, te doy las gracias a ti, querido suscriptor, por votar en la encuesta que hice y apoyar tanto el anterior unboxing. Así que ya sabes, si quieres más unboxings de sables de luz, apoya este vídeo dejando un like y compartiéndolo, o compra un sable de luz en Ensabers usando mi código con descuento. Recuerda, todos los links están en la descripción y el comentario fijado. Espero que te haya gustado este vídeo, tanto el unboxing como el resumen de la historia del sable oscuro, y te animo a que dejes un comentario diciendo de qué sable te gustaría que hiciera otro vídeo. Por aquí te dejo el unboxing del sable de Anakin, otro vídeo que seguro que también te gustará, y dicho todo esto, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.